Imagina que estás viviendo el mejor momento de tu carrera y al día siguiente nadie sabe de ti. Ese fue el destino de B. King, invitado por Regio Clown a México para repuntar su música. Pero lo que parecía solo una gira terminó en una pesadilla que nadie vio venir. En este video vas a descubrir qué pasó realmente en las últimas 24 horas antes de su desaparición. Sus movimientos, sus mensajes, las pistas que las autoridades ya tienen. ¿Quién los engañó? ¿Quién los traicionó? Quédate hasta el final, porque tal vez la pieza faltante está justo al final. B. King aterrizó en Ciudad de México acompañado de su manager con la ilusión de conquistar nuevos escenarios. Tenía en agenda un evento importante programado para el 14 de septiembre, una vitrina perfecta para relanzar su música en un mercado exigente pero lleno de oportunidades. Por su parte, Regio Clown ya no era un visitante, sino un residente habitual de la escena urbana mexicana. Su experiencia previa le daba cierta ventaja. Sabía moverse, conocía contactos y dominaba los espacios donde el reggaetón, la música urbana y la vida nocturna se mezclaban con negocios de toda índole. Pero detrás de los flashes, los saludos y las entrevistas, había una sombra que lo seguía desde Colombia. B. King no llegaba con la mente en paz. Ya había hablado de amenazas, de mensajes incómodos que recibía y de la presión que lo acompañaba incluso en los momentos de éxito. Aunque intentaba mantener la sonrisa frente a sus seguidores, en privado sus cercanos sabían que cargaba con una preocupación constante. ¿Hasta qué punto su carrera estaba contaminada por intereses que nada tenían que ver con la música? En redes sociales comenzaron a circular rumores. Su visita a México no era solo para cantar. Algunos aseguraban que había compromisos extramusicales, reuniones que iban más allá de los escenarios y que podían tener un trasfondo peligroso. El simple hecho de que se hablara de negocios paralelos, de acuerdos poco claros, levantaba dudas sobre el verdadero propósito de su viaje. Para muchos, no era casualidad que un artista que ya se sentía presionado en su país terminara aceptando un itinerario en un territorio controlado por intereses tan poderosos. Y aquí surge la pregunta que inevitablemente se hace el público. Si B. King ya sabía que existían amenazas, ¿por qué no detuvo todo? ¿Por qué no reforzó su seguridad o modificó su agenda para evitar riesgos? ¿Fue ingenuidad? ¿Exceso de confianza? ¿O acaso sabía que no podía dar marcha atrás porque estaba atrapado en compromisos que lo obligaban a seguir adelante? La mañana del 16 de septiembre parecía una más en la vida de dos artistas en ascenso. B. King y Regio Clown fueron captados en un gimnasio de Polanco, un lugar exclusivo donde entrenan figuras públicas y empresarios. Allí grabaron historias para redes sociales, sonrieron ante la cámara y mostraron un ambiente relajado, casi despreocupado. Era el rostro público de dos músicos que parecían disfrutar de una rutina cualquiera, pero que en realidad vivían sus últimas horas de libertad. Detrás de esas imágenes cotidianas había señales que pasaron inadvertidas. Ambos mantenían comunicación constante por WhatsApp, y en esos mensajes aparecieron frases inquietantes. Regio Clown escribió: «Me cuidaré mucho, y no confío en nadie, pero hay que hacer negocios». Palabras que, vistas con retrospectiva, suenan como un presentimiento, un aviso de que algo no estaba bien. Esas líneas, breves pero reveladoras, reflejan la tensión de alguien que sabía que lo que venía no era del todo seguro. Más tarde, según versiones, tenían un almuerzo programado con conocidos de Regio. Nunca se confirmó con exactitud quiénes eran esas personas, ni por qué era tan importante esa reunión. Algunos dicen que se trataba de promotores y empresarios. Otros aseguran que había intereses oscuros disfrazados de acuerdos musicales. Lo cierto es que, tras ese supuesto encuentro, se perdió todo rastro claro de los artistas. Lo que parecía una simple comida pudo haberse convertido en la antesala de la tragedia. Aquí la pregunta se vuelve inevitable.
¿Quién era ese conocido tan influyente que podía reunirlos en un lugar fuera de su círculo cercano? Fue un amigo de confianza, un contacto de negocios o un actor oculto que ya había preparado la trampa. El almuerzo, que debía ser una oportunidad, pudo haber sido el gancho perfecto para encerrarlos en una red de la que jamás saldrían con vida. Después del misterioso almuerzo, el silencio fue absoluto. Los teléfonos de B-King y Regio Clown dejaron de contestar. Los mensajes enviados por amigos y familiares solo mostraban la doble palomita azul sin respuesta. Para muchos, ese detalle fue el primer aviso de que algo andaba mal. Artistas que solían ser activos en redes, de pronto, quedaron en completo mutismo digital. La angustia comenzó a crecer entre sus allegados, mientras las horas pasaban sin noticias. Las cámaras de seguridad y algunos testimonios ayudaron a reconstruir parte de su ruta. Se supo que los artistas abandonaron Ciudad de México y se dirigieron hacia el Estado de México, una zona con territorios donde el crimen organizado mantiene fuerte presencia. Esa decisión resulta desconcertante. ¿Por qué tomar ese rumbo cuando tenían la posibilidad de moverse en zonas más seguras de la capital? La falta de lógica en ese trayecto alimentó las sospechas de que no fue un movimiento voluntario, sino inducido o forzado. El vehículo en el que viajaban apareció posteriormente abandonado. No fue un simple descuido. La forma en la que lo dejaron parecía un acto calculado, como si alguien hubiera querido borrar las huellas del traslado. No había objetos personales de valor ni señales claras de lo ocurrido dentro. Solo un cascarón vacío que añadía más misterio a la desaparición. Cada detalle reforzaba la idea de que la operación había sido planificada con precisión para evitar dejar rastros. Y aquí surge la gran incógnita. ¿Qué los llevó realmente hacia esa carretera? ¿Fue una promesa de negocios, una cita impostergable o simplemente un engaño demasiado convincente para rechazarlo? Lo cierto es que, siendo músicos internacionales con contactos y recursos, pudieron haber evitado ese camino, pero terminaron adentrándose en una ruta que acabaría sellando su destino. Pasaron algunos días de incertidumbre hasta que la noticia estremeció a México y Colombia por igual. Los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México. La brutalidad con la que fueron hallados no solo hablaba de un asesinato, sino de un mensaje cargado de violencia y simbolismo. No era un simple crimen, era un acto planeado para sacudir al público y dejar huella. Junto a los restos, apareció una manta con un texto intimidante. En ella se señalaban supuestas deudas pendientes y vínculos con grupos criminales, acusaciones que buscaban manchar su nombre y al mismo tiempo justificar lo ocurrido. Para quienes conocen la dinámica del crimen organizado, estas narcomantas no solo son avisos, también son armas de propaganda usadas para imponer miedo y enviar advertencias. Sin embargo, desde el inicio surgieron voces que dudaban de la autenticidad de ese mensaje. Algunos afirmaban que la manta no tenía coherencia con la realidad de los artistas y que, en cambio, funcionaba como un distractor. En contextos donde varios grupos criminales disputan territorios, no es extraño que uno firme un mensaje para cubrir las huellas de otro. Así, la manta se convirtió en el centro de un debate. ¿Era la verdad escrita de manera brutal o una cortina de humo? La duda se mantiene. ¿Fue realmente un ajuste de cuentas por dinero y negocios turbios, o alguien con más poder aprovechó la narrativa del narco para encubrir sus propios intereses? Este detalle, lejos de cerrar el caso, lo abrió aún más, dejando al público con la intriga de si los verdaderos responsables permanecen ocultos bajo la sombra de un mensaje escrito con sangre. Las teorías alrededor de la tragedia son múltiples, y hasta ahora ninguna logra cerrar todas las piezas del rompecabezas. Una de las versiones más comentadas es que los artistas habrían sido víctimas de un ajuste de cuentas relacionado con drogas de diseño, muy presentes en zonas exclusivas de la capital. Esta hipótesis sugiere que, sin proponérselo, terminaron en medio de un territorio controlado,
donde la música y el entretenimiento se mezclan con negocios oscuros que no perdonan errores. Otros apuntan hacia una traición mucho más cercana. Se habla de la posibilidad de que alguien del círculo de confianza de Regio Clown los haya citado a un almuerzo, que, en realidad, fue una emboscada disfrazada de oportunidad. Este ángulo resulta inquietante porque, de ser cierto, la trampa no vino de un enemigo declarado, sino de alguien que tenía acceso directo a su intimidad y confianza. La sensación de vulnerabilidad aumenta cuando se piensa que quienes parecían aliados pudieron haber sido los verdugos. Entre los rumores destacan nombres y alias como el Comandante o Mariano, figuras que aparecen en conversaciones filtradas y que habrían estado detrás de la cita final. Nadie ha confirmado de manera oficial su participación, pero el simple hecho de que se mencionen revela que hay más actores de los que se imaginaba al inicio. Y aquí la pregunta inevitable queda para ti. ¿Fue una entrega premeditada por alguien cercano o un plan calculado desde afuera para eliminarlos sin darles salida alguna? Las últimas 24 horas de B. King y Regio Clown fueron una mezcla de éxito y tragedia. Llegaron a México con sueños de grandeza, se mostraron al público como siempre y terminaron atrapados en una red mortal de traición y poder. Y recuerda, si quieres que sigamos investigando casos como este, suscríbete, dale like y comenta tu opinión. Tu apoyo mantiene viva esta investigación.